de las integrales. Ya en este parcial, en el último, vamos a estar estudiando todo lo que tiene que ver con cálculo integral y ahora sí nos vamos a meter con lo que son las funciones trascendentes. Prácticamente nos quedan unas 4 semanas para que termine el semestre. Y entonces lo que quisiera ver el día de hoy nada más es la parte de integración numérica, porque como les decía, lamentablemente luego no es un tema que se alcance a ver, por ejemplo, en cálculo aplicado o que se alcance a ver en algunos otros cursos donde se supone que tendríamos que ver todavía integrales. Y la parte de la integración numérica, pues la verdad es que al menos para el caso de ustedes que hacen mucha modelación matemática, pues a lo mejor es algo que les interesa o algo que pueden implementar o que les va a ser muy útil en algunos casos. ¿Qué es la integración numérica? Pues simplemente es calcular las áreas de esa manera, de manera numérica, no estar haciendo las integrales, porque además lo que nosotros vamos a encontrar es que hay algunas integrales que de hecho no se pueden resolver de una manera tan sencilla. Por ejemplo, hasta el momento, lo que nosotros conocemos como lo que es la integral de 1 en x, esta integral así de sencillita, 1 en x diferencial de x, en realidad esta no proviene de ninguna derivada. Entonces, esta como tal todavía no tenemos cómo integrarla, no proviene de ninguna derivada o de ninguna función al derivarla. Entonces, como tal, en principio no tenemos una fórmula para ella. De hecho, ya platicamos más o menos acerca de lo que va a pasar. Esta función o esta integral es la primera de las integrales algebraicas que va a dar lugar a lo que van a ser las funciones trascendentes. Otra función que también es algebraica va a ser, por ejemplo, la que proviene de las raíces cuadradas. Déjenme recordar, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una circunferencia, así, una media circunferencia al menos, y nosotros queremos poner entonces el área de lo que es este sector circular. Ese sector circular, nosotros lo vamos a tener que calcular mediante dos partes. Lo que es este triángulo rectángulo, que va a ser relativamente sencillo, y entonces el que nos va a costar trabajo, de hecho, es esta parte del sector circular, la parte curva, digamos. Y a partir de lo que es la integral que vamos a utilizar para hacer este cálculo, pues resulta que vamos a llegar a lo que es la función arcoseno y arcocoseno. Y a partir de las funciones arcoseno y arcocoseno, vamos a definir a las funciones trigonométricas, seno y coseno. Y a partir de ellas, pues definimos a todas las demás. Y también vamos a hacer algo muy parecido, pero aquí, por ejemplo, estas van a tener que ver entonces con arco coseno, sobre todo, es la que prácticamente vamos a construir. Y la otra de ellas, o las otras de ellas más bien, van a provenir de lo mismo, pero con una hipérbola. Y es lo que va a dar lugar entonces a ahora un arco, pero cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, esta parte de acá. Entonces se va volviendo igual algo bastante complicado, porque ahora tendría que ser este triángulo rectángulo quitándole esta parte de acá, lo punteado. Entonces, estas funciones también las vamos a definir, pero de hecho ahora estas van a definir también un tipo de funciones trigonométricas, aunque sobre una hipérbola. Pero la idea va a ser básicamente la misma que las funciones circulares. Estas, de hecho, por eso se llaman así, funciones circulares, las funciones trigonométricas sobre el círculo, pero también hay funciones trigonométricas sobre la hipérbola. Y sobre la hipérbola, pues se llaman entonces, ahora va a ser un arco coseno hiperbólico. Así, la H es de hiperbólico. ¿Cuál es el problema entonces? Nosotros no tenemos ahorita muchas fórmulas para integrales. Tenemos muchas ya para derivadas, pero esas las podemos de alguna manera revertir y encontrar entonces algunas fórmulas para integrales, pero no todas nos van a servir. Por ejemplo, no tenemos una para esta, una función muy sencilla. Vamos a empezar a grabar. Entonces, vamos a quitar esto que nada más será pura plática.
y vamos a empezar a grabar antes de que se me olvide. Recording in progress. Les decía entonces que la idea de ver integrales numéricas o integración numérica es para resolver algunas funciones o algunas integrales que todavía no tenemos, y aunque las tuviéramos, en realidad en algunos casos vamos a seguir teniendo algunas integrales que no podemos realizar de manera algebraica. No hay fórmulas, no hay métodos que nos ayuden. Hay unas, por ejemplo, que tienen que ver con la función tangente, que no vamos a poder integrar de una manera nada sencilla. De hecho, como tal, al menos en cálculo real, prácticamente es imposible de integrar, y para eso nos sirve entonces la integración numérica. Para eso tenemos nuestros teoremas de límites y todo. Y sobre todo lo que es la definición de las sumas de Riemann. Entonces, aquí, regresando a esto, esta no proviene de ninguna función al derivarla, y podemos entonces calcular su integral de manera numérica. Ahora bien, todas estas integrales numéricas provienen de lo mismo, de lo que es la integral de Riemann. Entonces usamos casos particulares o variantes también de las sumas de Riemann. ¿En qué sentido? Nosotros lo que hemos venido haciendo para construir a nuestra integral, para calcular lo que son la suma superior, la suma inferior, la suma por el punto medio, etcétera, algunas de ellas, todas entran en lo que son casos particulares de las sumas de Riemann, pero hay algunas que se comportan de una mejor manera que otras. Hay algunas también que son aproximaciones que utilizan, por ejemplo, parábolas, o algunas otras que en vez de utilizar rectángulos utilizan trapecios. ¿A qué nos referimos con estas? Entonces, ahorita vamos a continuar con el escrito. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una función más o menos así, y queremos aproximarnos, digamos, en una parte que está muy curva, vamos a hacerla por acá, digamos. Aquí. En esta parte que está de alguna manera muy curva. Ya sea que nosotros utilicemos sumas por punto medio o superiores o inferiores, siempre va a haber algo que se nos esté escapando. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos a ver algunos huequitos. Esto, digamos, mediante sumas inferiores. Así. Hay otros métodos que en vez de utilizar este tipo de sumas, que dejan de alguna manera huecos muy grandes o huecos o más bien se exceden mucho, hay otros métodos, vamos a ponerlos en rojo, que lo que utilizan es las dos alturas. Entonces aquí, por ejemplo, funcionan bastante bien cuando la curvatura no es muy grande. Y entonces, en vez de hacer esto de utilizar un rectángulo, unen las dos alturas así. Entonces van variando. Eso es a lo que le vamos a llamar entonces el método del trapecio. Nosotros vamos construyendo de alguna manera nuestra función a partir de lo que son estas pequeñas rectas que unen a nuestras dos alturas diferentes. Por eso es que se les llama trapecio. Es un trapecio, ¿cómo le llamamos? Escaleno, digamos. Entonces, si se fijan, ahí ya se empieza a notar los huequitos que van dejando, pues son muy pequeños. Aquí ya llegaríamos hasta el final y quedaría así. Entonces, este método del trapecio resulta que funciona mucho mejor en algunos de los casos que, o bueno, de hecho en la mayoría de los casos, que cualquier método de sumas superiores o sumas inferiores, o incluso el método de sumas por punto medio. Aunque el de sumas por punto medio generalmente tiene compensaciones. El de sumas por punto medio también es relativamente bueno. Pero aquí, ¿alguien recuerda cómo se tiene que calcular el área aquí para lo que es un trapecio?
Más o menos. ¿Dónde quedó el ancho? O sea, puede ser de cualquier ancho y solamente nos interesan la altura mayor y la altura menor. Además, aquí viéndolo como trapecio, y como lo está mencionando su compañero, menciona base mayor y base menor. Nada más que aquí, digamos que están verticales los trapecios. Sería altura mayor y altura menor. Además, recuerden que aquí estos puntos, por ejemplo, son, digamos, f de x0, aquí f de x1, y nos seguimos así, puntos suspensivos, hasta el último, que sería f de xn, digamos. Y este tendría que coincidir, entonces, con nuestros límites de integración. Esto es a y esto es b. Entonces es f de a y esto tendría que ser f de b. Entonces, ¿ya recordaron bien cuál es el área de un trapecio? Es base mayor más, bueno, altura mayor más altura menor por el ancho, ¿no? Ajá. Y todavía entre 2. Sobre 2. De alguna manera lo que estamos haciendo es el promedio de las alturas. El promedio de las alturas nos sirve para calcular el área. Entonces, justo como lo dijo, sería entonces f de x y, por ejemplo, hablando ya en términos de cualquiera de estos trapecios, más f de x y más 1, es decir, de la siguiente altura, entre 2, y esto por el ancho. Y el ancho aquí va a ser un ancho constante, que le vamos a llamar precisamente delta x. Así. Esta es la altura de cada uno de los trapecios. Ahora bien, si nosotros vamos comenzando con f de x0, ¿qué pueden notar acerca de la siguiente altura? Sería f de x1. En el siguiente trapecio comenzamos con f de x1 y luego nos vamos con f de x2. Pero en el tercer trapecio entonces empezamos con f de x2 y así nos seguimos. Es decir, de alguna manera lo que está pasando es que los únicos que se suman una sola vez son el primero y el último. Todos los puntos intermedios, los que nos están sirviendo de hecho para las divisiones de estos pequeños intervalos de longitud delta x, las bases, resulta que los estamos sumando 2 veces. Entonces, vamos a poder definir a nuestra integral desde a a b de nuestra función f de x diferencial de x, ¿como quién? Pues como delta x entre 2, utilizamos estos dos entre sí en realidad, y vamos a factorizar este delta x entre 2 de cada una de las sumas y hacer simplificación de términos semejantes, de tal manera que nosotros empezamos con f de a más 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2 y así nos seguimos, más puntos suspensivos, hasta que llegamos a el último, que ese otra vez se suma solamente una vez, f de b, de hecho, es el último. Esta va a ser entonces nuestra fórmula de integración, que si se fijan ya no tiene nada que ver con la integral, más que utilizar prácticamente lo que es la definición. ¿Cuál es el punto fuerte aquí? Como les decía, al estar trabajando con lo que es un trapecio, se aprecia mucho mejor qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, al tratar de pegarnos a lo que es la gráfica. Aquí todavía hay algunos puntitos que están en azul, pero si se fijan casi no hay huecos, a diferencia de cuando utilizamos nuestra integral o nuestra aproximación mediante lo que son rectángulos. Funciona de una mucho mejor manera. Entonces vamos a tratar de utilizar esta para nuestro primer método de integración numérica. Ese es precisamente el primero, que se llama método del trapecio, perdón. Este es el primero que vamos a tratar de aplicar. Y entonces, pues ya tenemos aquí a esta función. Como tal, no podemos calcularla todavía,
Sí existe, de hecho ya sabemos cuál es, ya tenemos la fórmula para integrarla, pero no hemos visto todavía lo que es esa función. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de una integración numérica para esta función. Aquí un dato muy importante. Algunas precisiones respecto a esto. Delta X es un ancho constante. Formado al dividir el intervalo de A a B con una partición que va desde la A, luego menor que X1, menor que X2, y así nos vamos hasta que llegamos entonces a la B. Que la B, pues en realidad tendría que ser entonces, ¿quién? XN, ¿no? Y este le llamaríamos entonces X0. Pero entonces nosotros necesitamos hacer esta división primero. Dependiendo de qué tan refinado sea, de qué tantos intervalos queramos utilizar, pues va a salir cada vez más exacta o más cercana al valor real, lo que es nuestro valor de la integral. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplito. Acuérdense de esta fórmula. Vamos a calcular la integral, por ejemplo, de 2 a 5 de 1 entre x, diferencial de x o de x, mediante una partición de n, como de cuánto nos gusta. De 2 a 5 es un ancho de 3. Lo podemos hacer entonces, digamos, con 6, para que nos quede de punto 5 en punto 5, para que no vayan a hacer cosas con fracciones bastante extrañas o alguna situación así. Entonces, con n igual a 6. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, según esto, nuestra integral entonces la vamos a llamar y, para no volverla a escribir. Tendría que ser ¿quién? Primero, nuestro ancho del intervalo, delta x, va a tener que ser entonces la longitud del intervalo de 5 menos 2, esa es la longitud del intervalo, entre 6, es decir, lo que decíamos, 0.5 o un medio, como quieran representarlo. Los puntos, vamos a comenzar con el 2. La partición es desde el 2, luego 2.5, luego 3, y así nos vamos hasta el 5. Déjenme borrar aquí. Y ahora sí, entonces nuestra integral, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál sería la fórmula? Sería 0.5 entre 2. Y aquí comenzamos entonces con el 2. Más 2 veces 2.5. Más 2 veces el 3. Más, y así nos seguimos. Por ejemplo, hasta el 4.5. Y el último ya sabemos que solamente se suma una vez, hasta el 5. Y entonces podemos hacer los cálculos de una manera, pues incluso bastante rápida. Este método tiene esa ventaja. Resulta que las operaciones a lo mejor son muchas, pero son bastante rápidas. Son únicamente sumas y multiplicaciones. Ah, perdón. Aquí, déjenme. Esto es f, evaluado en 2. Y todas las demás, pues también. Estamos evaluando las alturas, perdón. Entonces 2 por f, 2 por f, 2 por f, y aquí f de 5 también. Y entonces no sé si lo puse así en el anterior, sí estaba con las f's, nada más que se me olvidó. Entonces se supone que solamente hay que evaluar y van a ser puras multiplicaciones y sumas. La parte de la evaluación en principio pues es relativamente sencilla. ¿Cómo nos quedaría?
incluso lo podemos hacer hasta a mano. Esto es 0.5 sobre 2 y la función pues hasta eso tampoco es tan complicada de evaluar. Por ejemplo, en 2 sería 1/2 más en 2.5 sería, y además por el 2 sería 2 entre 2.5 más 2 entre 3 más 2 entre 3.5 y así nos seguimos. 2 entre 4 más 2 entre 4.5 más 2, ya no, más 1 entre 5. El 2 siempre multiplicando la evaluación de nuestra función. En los intermedios y en los que están en los extremos, estos solamente son una vez. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuánto nos da de todo esto? A ver. 0.9 con al menos unos 2 decimales más. 92.06. Entonces digamos que redondeamos a 1 todos los demás. Ya nos quedaría esto de aquí. Sí, suena bastante sensato. Suena bien. Ahora bien, ustedes ya conocen lo que son ese tipo de aplicaciones, seguramente las utilizaron. Estuvimos un año en línea, el año pasado todavía. Bueno, y ya pareciera que van a ser 2 con el que está terminando. Y todavía no es seguro porque falta ver si no hay muchos contagios para el año que viene. Pero vamos a suponer que ya terminamos. Y entonces, ustedes se supone que estuvieron un año en línea en nivel medio superior, el último año prácticamente, y seguramente conocen lo que es la aplicación de Wolfram. En esa aplicación ustedes pueden hacer derivadas, integrales, de manera algebraica incluso. Wolfram desde hace más de 30 años es una plataforma, bueno, no era una plataforma, era un programa que teníamos que comprar, el de matemática, y ahora pues lo abrieron de alguna manera al público de manera gratuita, ya no es necesario estar pagando nada y pueden hacer la integral de manera numérica también. Entonces, o también si ustedes tienen alguna calculadora, por ejemplo la FX de Casio, la FX 991, seguramente también pueden hacer la integral de manera numérica. Entonces, no me están viendo, pero yo aquí en la mano tengo mi calculadora y vamos a meter entonces eso. Y la integral de 2 a 5 de 1 entre x. De hecho, las calculadoras no crean que hacen la integral de manera algebraica, al menos no las más básicas, como la Casio 991 o la 587, creo que es la otra también, que hacen integrales, sino que en realidad utilizan el método del trapecio o el método de Simpson también, que es el que vamos a ver a continuación, con una partición a lo mejor de unos 100, entonces sale muy refinado. Pero en realidad la calculadora no hace la parte algebraica, hace el cálculo numérico. Si ustedes le ponen incluso una integral que sea bastante complicada de integrar, la calculadora simplemente agarra y se pone a hacer sus evaluaciones y aplica uno de estos dos métodos que estamos viendo, este o el siguiente. Entonces, esto déjenme borrar aquí, esto es nada más una aproximación.
Entonces, así. Y de hecho, aquí también la aproximación viene desde acá. Estamos aproximando doble, porque además esto ya está en decimales. A lo mejor lo tendríamos que haber dado en fracción. Entonces, como aproximación está bastante bien, porque resulta que integrando esta función mediante nuestra calculadora o mediante Wolfram, ustedes van a obtener lo siguiente. Le vamos a poner igual, aunque tampoco va a ser igual, porque son una cantidad infinita de decimales. 0.91629073187 y se siguen los decimales, ¿no? Entonces, como aproximación, si se fijan, está bastante bien, sobre todo tomando en cuenta que fueron poquitos puntos, solamente fueron 6, o bueno, solamente se partió en 6 nuestro intervalo. ¿Qué pasaría si lo partiéramos, por ejemplo, para que fuéramos de punto 5 en punto 5, tendríamos que hacerlo entre cuánto? Para que nos quedaran en cuartos. ¿En cuánto tendríamos que partirlo? Para que fuéramos de punto 25 en punto 25. En 12, ¿no? Yo creo que es suficiente. Entonces, en 12, a lo mejor ya aquí es ahora sí 0.91 y digamos un 3. Entre más grande sea la n, nuestra aproximación va a ser mejor. Pero si se fijan, aquí ya es bastante buena. Bastante buena. Incluso podríamos decir que tomando en cuenta estos únicos 3 y redondeando el tercero al segundo decimal, a las centésimas, nosotros ya andamos ahí. Igual si el tercero lo redondeamos a las centésimas, ya andamos por ahí. Está bastante bien la aproximación. Y esa es la idea. Tratar de tener un método para cuando no podamos resolver nuestras integrales, ahora de manera numérica, pues resulta que sí se pueden obtener. Porque también esto, la verdad es que en la práctica es a veces mucho más útil que tener las soluciones. Dentro de lo que es la materia de ecuaciones diferenciales, ustedes van a ver muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, pero hay métodos numéricos que también les permiten resolverlas. Obviamente no lo obtienen el resultado de una manera tan bonita, no queda expresado como una función, pero al menos obtienen lo que serían las respuestas numéricas. Y en muchas ocasiones, sobre todo en las ingenierías, pues la verdad es que eso es lo que nos interesa. ¿Alguna duda con este método? La parte geométrica, en realidad aquí, al menos a mí me va a costar un poco de trabajo, entonces les voy a proponer lo siguiente, nos vamos a ir a GeoGebra y lo vemos en GeoGebra, nada más déjenme entonces guardar esto que hicimos ahorita para que no se nos vaya a perder, porque además ya nos va a desconectar, pero aunque nos vamos a volver a conectar, lo malo es que se pierde todo esto que hicimos. Vamos a ver si podemos hacerlo de manera geométrica. Vamos a buscar aquí GeoGebra. Y aquí, pues simplemente escribimos 1 entre x. Y vamos a tratar de hacerla lo más grande posible. Al menos para que nos muestre bueno, aquí ya está demasiado grande. Ahí, por ejemplo. Nada más el problema va a ser con los que tengan el celular o una tablet pequeñita con la que estén trabajando. Sí se ve bien esta parte de la gráfica. Vamos a tratar de hacer la integral ahora de 2, aquí, así, a 5. Y entonces nuestras particiones, de hecho, por eso traté de dejarlas así en los puntos 5 en vez de que se vieran de punto 2 en punto 2. Ya prácticamente así nos quedó bastante bien.
pero la duda, ¿sí están viendo bien? ¿Sí se alcanza a ver bien o le hacemos más zoom? Sí se ve bien. Bueno, gracias. Entonces, la idea es la siguiente. Lo que nosotros estamos haciendo es aproximarnos mediante estos trapecios. Y si se fijan, incluso en la gráfica pareciera que estamos trabajando sobre la función. Por eso es que la diferencia entre el valor que nos está dando la calculadora o si lo hacen con Wolfram también sería válido, es una diferencia muy pequeñita que está, digamos, en las milésimas. Esto es lo que estamos haciendo, trabajando con trapecios. A diferencia, por ejemplo, vamos a hacerlo en este mismo gráfico, a diferencia de si trabajamos, por ejemplo, con sumas inferiores, porque la suma inferior dejaría unos huecotes aquí. Estaría por acá, así. O la suma superior, pues también dejaría por ahí algunos huecos, pero que en realidad, pues como huecos no son tanto así, sino que más bien estaríamos calculando la de más, porque la superior estaría por acá arriba. Entonces, si se fijan, el trapecio de alguna manera evita que nosotros estemos trabajando con excesos demasiado grandes como estos que tenemos aquí en la primera partición. Como que toma el promedio de las dos ya desde el inicio. Y bueno, de hecho, pues sí, sería básicamente el promedio de esas dos áreas. En vez de estar trabajando con lo que sería sumas superiores o sumas inferiores. Entonces, la aproximación es mucho más rápida. Eso es lo que nos interesa también computacionalmente hablando. Lo que nos gustan son algoritmos de, de aproximación que funcionen rápido, que cuando nosotros hacemos nuestro programa y lo corremos, digamos, en un loop de 10, pues ya nos da una aproximación de millonésimas, en vez de una aproximación que apenas se acerca a las centésimas cuando lo trabajamos en la misma magnitud, en un loop de 10. Esto es lo que hacen las calculadoras. No estoy seguro de cuánto sea la partición que manejan, pero de verdad que es bastante grande. Por eso obtienen resultados muy cercanos a lo real. Entonces, no sé si así se aprecie mejor. No, no son exactos. Así exactos, no. Lo que sí podemos decir es otra vez lo que hemos venido diciendo desde hace rato. La parte de que podemos hacer un refinamiento más bonito. Aquí, por ejemplo, si hacemos trapecios que utilicen estos cuadritos que vayan de punto uno en punto uno, el problema es que computacionalmente hablando, pues sí ganamos más precisión, pero si se fijan, nuestro procesador pues se va a cargar de trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos que balancear nosotros. Sobre todo ustedes que son ingenieros en sistemas tienen que balancear este asunto. ¿Qué prefieren? ¿Gasto de recursos con tal de ganar un dígito más de precisión? ¿O lo dejan con ese dígito menos de precisión? Pero si se fijan es un cálculo muy rápido, muy fácil y que no gasta tantos recursos. Ahí es donde ustedes van a tener que tomar esa decisión. ¿Dudas? No. Bueno, pues nos queda menos de un minuto, entonces vamos a dejar hasta aquí esta parte y ahorita vamos a hablar de la otra regla que resulta que es incluso con la misma partición así de 6 cuadritos o de 6 intervalos pequeños, resulta que trabaja un poco mejor. Entonces, traten de recordar cuál
como les decía, vamos a ver este otro método que resulta que trabaja un poco mejor. Lo que les estaba diciendo justo cuando se hizo el corte es que trataron de ver ese resultado de nuestra integral que hicimos mediante la calculadora o si quieren ocupar Wolfram también, que era de 0.916 me parece, déjenme recordar, aquí la tengo. Ajá, es 0.916291, lo podríamos dejar redondeado. Ahí hay un cero y luego varios decimales más. Entonces, el siguiente método, en vez de utilizar lo que son trapecios, es el método de los trapecios resultó ser bastante bonito, pero si se fijan aquí haciéndole zoom, aún así quedan ciertos cachitos que nosotros en este caso nos estamos excediendo. De hecho, si ustedes recuerdan, el método que nosotros utilizamos, que fue el de los trapecios, salió un poquito más grande. Digamos que algo así como unas 5 milésimas más grande. O en realidad creo que fueron como 4 milésimas más grande. Entonces, aquí, de alguna manera, sí se ve cierto huequito. Lo que hace el otro método que vamos a utilizar es utilizar la curvatura que tienen estas gráficas. Y entonces, esto sí ya no me va a salir, pero vamos a intentarlo. Lo que hace es tomar aquí, por ejemplo, no es exactamente esto, perdón, pero lamentablemente pues aquí no contamos con herramientas tan refinadas como una parábola. Entonces vamos a ver si se puede así. Y esto lo movemos. Aunque ahí todavía está demasiado grande. Bueno, en GeoGebra puede hacer usted la parábola. Sí, pero hacer la parábola al menos de manera... bueno, sería utilizando las herramientas, sí. Nada más que necesitaríamos un tercer punto. Y el problema es que en GeoGebra la parábola, digamos que saldría un poco inclinada. Y en realidad las parábolas que vamos a utilizar nosotros son parábolas horizontales. Perdón, parábolas verticales en su mayoría. Entonces, la idea va a ser más o menos la siguiente. Nos vamos a aproximar ahora mediante estas curvas. Entonces, si nosotros hiciéramos zoom aquí, el problema es que si hacemos zoom, se nos va a mover nuestra gráfica. De alguna manera lo que veríamos es que la curva va mucho mejor pegada a lo que es la gráfica de la función que lo que es la base desigual de este trapecio, la base superior. Entonces, el siguiente método utiliza una mejor aproximación, haciéndole caso a la curvatura que tenemos en cada uno de estos intervalos, manejándolo mediante parábolas. El problema es que es un método mucho más complicado. Generalmente así vamos a funcionar. El método del trapecio es algo muy sencillo, nos da una buena aproximación y para mejorarla necesitaríamos hacer más grandes nuestra partición, necesitaríamos más puntos. Ahora bien, con una partición igual, resulta que funciona mejor este método, pero en sí es más complicado. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Y ese método, pues se llama método de Simpson. Nada más déjenme entonces grabar aquí ahorita. Recording in progress. Y les decía, este método de Simpson, la idea es que se ajusta mejor a lo que es la curvatura de nuestra gráfica. En vez de utilizar líneas rectas y trapecios, utiliza lo que es esta curvatura. Y de alguna manera calcula la integral que está abajo de esta curva para hacer alguna aproximación. Y le vamos a llamar entonces así por la persona que lo ideó, que es Simpson. Nada más déjenme entonces compartirles de nuevo la pizarra y seguir admitiendo a algunos compañeros. Creo que ya. Entonces, el segundo método, regla de Simpson. Utiliza una fórmula para aproximar la integral
de, bueno, así, integral de f de x diferencial de x mediante una parábola. Aquí, por cierto, estamos en integrales definidas, entonces es integral de a b. Entonces, la parábola, de hecho, pasa, una parábola que pasa por A por B y en principio se supone que también pasa por A más B entre 2, es decir, el punto medio. A partir de lo que son esos 3 puntos, tendríamos que calcular la parábola y entonces aproximamos a la integral de esta función, suponiendo que es una integral que es curva, no, ya no es una función lineal, sino es una función curva, como la mayoría, la gran, inmensa mayoría de lo que son las funciones que se pueden representar como líneas rectas en realidad son muy pocas, son las lineales nada más, pero las curvas pues son las que predominan. Y aquí estaríamos calculando entonces una parábola que pasa por estos puntos, aunque más bien, perdón, es por estos. Por esos 3 puntos. Obviamente, A, F de A, B, F de B y A más B entre 2, F de A más B entre 2. Esas serían las tres parejas de coordenadas por los cuales pasa la parábola que proponemos. Y resulta que entonces esta integral, esta integral la vamos a poder representar mediante la siguiente fórmula. Esta es aproximadamente, y déjenme checar porque luego se me olvida. De lo que sí recuerdo es que es delta x entre 3, pero aquí estos me parece que son f de a más 2 veces f de a, a más b sobre 2 más f de b. Ahora bien, esta se supone que es una aproximación solamente para esta integral. Pero si nosotros hacemos una iteración y nuestra integral la vamos partiendo en intervalos más pequeñitos y utilizamos entonces para cada uno de esos intervalos esta fórmula, estaríamos utilizando entonces varias parábolas para ir aproximando todavía mejor la curvatura de cada parte de nuestra gráfica, así como lo hicimos más o menos ahorita en GeoGebra. Nada más déjenme checar porque de este, como casi no lo utilizo, no me acuerdo bien de los coeficientes, pero creo que sí son esos. Sí son esos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros utilizamos, si usamos una partición, podemos aproximar la integral de a a b en f de x diferencial de x para cada intervalo. Y entonces lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Dada una partición, aquí sí, n es igual a 2k. Esto sí es una pequeña desventaja tal vez que tenemos con la regla de Simpson. Para que nosotros podamos hacer este tipo de método, lo que necesitamos son varias parábolas. Entonces, de alguna manera se van a ir compensando entre ellas y entre todas tendrían que formar una curva que se asemeje mucho a lo que es la curva original. Pero entonces necesitamos que sea un número par de intervalos en los que estamos partiendo a nuestro intervalo de integración. Ahorita vamos a ver por qué. Pero la idea es que entonces tengamos ahí en medio siempre algunas parábolas. Entonces, n tiene que ser igual a un número par. Es nuestra primera condición. Y fuera de eso, pues realmente la podemos utilizar en cualquier caso. Solamente hay que tener cuidado. La n tiene que ser un número par. Entonces, n igual con 2k.
lo que hacemos es lo siguiente. Resulta que la integral de a b de f de x diferencial de x va a ser igual entonces a, y aquí vamos a estar haciendo sumas de este tipo de objetos. Delta x, que es el ancho del intervalo, entre 3, más f de a, más 2f de este intermedio, más f de b, y así varias veces. De hecho, van a ser muchas veces que lo vamos a estar haciendo. Entonces nos va a quedar algo así. Delta x entre 3 y algo un tanto extraño, que va a ser f de a más. Y aquí empezamos con nuestra partición. Más 2 veces f de a más x1 entre 2. Más ahora 4 veces. Resulta que cuando nosotros vamos sumando y sumando y sumando este tipo de ternas, pues empiezan a aparecer estos coeficientes. Primero el 2, luego el 4, y luego así nos seguimos con el 2, el 4, el 2, el 4, se van repitiendo. Tendríamos que hacer, por ejemplo, el desarrollo de todo este tipo de sumas para darnos cuenta de que tienen que aparecer así, estos intervalos. 2 veces este, luego 4 el siguiente. Tendría que ser entonces 4 veces f de x1 más x2 entre 2, luego más 2 veces, y así nos seguimos. Y el último, pues siempre va a tener que ser entonces, resulta que es un 4, me parece, déjenme checar. Sí, tendría que ser un 4. Entonces, vamos así de 2 en 2. Comenzamos con la A y luego de 2 en 2. 2, 4, 2, 4, 2, 4 y hasta el final la B. Entonces, 4 veces, en este caso sería f de x n menos 2. No, n menos 1 más b, ahora, entre 2 más, ahora f de b, nada más. Así. Es decir, de alguna manera otra vez estamos sacando los promedios. Si se fijan, estamos trabajando con muchos puntos medios. Con todos los puntos medios que forman, digamos, la partición. Entonces, acuérdense ahora de esta fórmula. Vamos a hacer la misma aproximación, a ver qué tal nos sale únicamente con 6. Y vamos a hacer la comparación entonces de cuál funciona mejor, si la regla del trapecio o la regla de Simpson. Si se fijan de entrada, la regla de Simpson es mucho más complicada. Ya esta fórmula así tan grande, incluso programarla pues va a ser mucho más uso de recursos que lo que es la regla del trapecio, pero funciona mejor. Ahorita vamos a ver. Seguramente esta es la que utilizan las calculadoras ahora. Entonces, para nuestro ejemplo, tomamos otra vez la integral. Era de 2 a 5 de ¿quién? 1 entre x, Profe, diferencial de x. ¿Qué pasó? ¿puedo poner nada más la fórmula nada más para sacarle captura? Sí, ahí está. Gracias. Sí, no hay de qué. Ya. Entonces, ahora, con n igual con 6, entonces, para empezar, nuestro delta x, este es igual otra vez a 0.5. Si se fijan, el ancho del intervalo se supone que sigue igual, es 0.5. Pero ahora, la partición, ahora es ¿quién? Sería desde la A. Desde el 2, más bien. Desde el 2. Y nuestros puntos intermedios
¿cuáles van a ser? Va a ser 2.5, perdón, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, ya, nada más hasta ahí. Esos van a ser nuestros puntos intermedios. Y entonces, resulta que según nuestra fórmula, lo que tenemos que hacer ahora es que la integral de 2 a 5 de 1 entre x, diferencial de x, va a estar dada por ¿quién? Por 0.5 entre 2, que multiplica, es entre 3 aquí. También esa es la otra diferencia. Este va entre 3, déjenme checar. Aquí está el entre 3. Entonces, entre 3 y evaluamos nuestra función. Ahora sería f de 2, f de 2. Luego más 2 veces f de 2.5 más, ahora ¿cuánto? 4 f de 3 más 2 por f de 3.5 más 4f de 4, 2.5, 3, 3.5, 4. Luego más 2 por f de 4.5, y aquí es donde entonces ya me entró la duda, y f de 5. Vamos a hacer el cálculo así. Ahorita si hay algún error, ahorita lo corregimos, porque a lo mejor me equivoqué en alguno de estos pasos intermedios. Entonces, hagan esta suma ahora, por favor. ¿Cuánto nos quedaría? Sería 0.5 sobre 3, y entonces comenzamos con un medio, más 2 veces 1 entre 2.5, más 4 veces 1/3, más 2 veces 1 entre 3.5, más 4 veces 1/4, más 2 veces 1 entre 4.5, más 1/5. Así. Creo que ya vi dónde está el error. Yo recordaba que terminaba en 4, pero déjenme hacer entonces la corrección desde antes. Porque haciendo las sumas, entonces los intermedios empiezan así. Empezamos con el 4 y termina en el 4 también. Yo recordaba que iban de 2 en 2, pero no. Entonces aquí lo ponemos en otro color para que se vea que es una corrección. Esto es 4, 2, luego 4, y así nos seguimos de 1 en 1, y cita otro ahora sí. Profe, ¿Qué pasó? ¿y por qué se tiene que ir alternando el 4 y el 2, perdón? Por la forma en cómo vamos sumando la original. Aquí, esta parte. Cuando nosotros lo vamos sumando, en realidad aparece 2 veces. Entonces 2 por 2 nos da 4. Este f de b también aparece 2 veces. Los intermedios van apareciendo 2 veces. Pero entonces estos de aquí, de los extremos, aparecen solo 2. Estos además van multiplicados por 2 y aparecen 4, y así nos seguimos hasta que terminamos ya con el f de b. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que toda esta es la primera aproximación, digamos, tomando como nuestro intervalo de aproximación a, b. Pero aquí lo que estamos haciendo es tomar nuestro intervalo de aproximación de a x1, luego a x2, a x3, y así nos vamos hasta la b. Entonces, en realidad son intervalos pequeñitos. Cuando hacemos las sumas de todas las aproximaciones, es que vamos obteniendo estas alternancias. 4, 2, 4, 2, 4, 2. Nada más que ahí yo me acordaba mal. Les digo,
Este casi no lo utilizo, entonces ahí me confundí yo. Pero entonces, cuando lo sumamos con el siguiente, vuelve a aparecer. Lo volvemos a sumar 2 veces. Entonces aparece 2. Y para el siguiente vuelve a aparecer entonces 2 veces 1 y otro. Y en el siguiente vuelve a aparecer 2 veces y uno el otro. Entonces se van alternando. Son 4, 2, 4, 2. Entonces aquí igual, una disculpa, porque tenemos que ir comenzando con el 2, perdón, con el 4. Entonces borramos estos. Y para que se vea que fue la corrección, 4, 2, 4, 2, y ahora sí, termina en 4. Así. Ahora sí, hagan los cálculos, por favor. ¿Y cuánto nos da? Aquí vale la pena recordar que el resultado que teníamos era 0.916 y 9167, creo. No, es 2907. ¿De cuál? ¿De la suma o de la integral? Ah, gracias. Muy bien. Entonces, si se fijan, cuando nosotros comparamos, ¿alguien recuerda cuánto salía en el otro? Era 0.92 prácticamente, ¿no? Eh, ajá, era entonces 9106, algo así. No me acuerdo. 9206. Ah, gracias. Y ese se redondeó a 1. Sí. Entonces, si se fijan, aquí, pues incluso nosotros, si no hacemos los redondeos, ya tiene tres decimales de exactitud. Llega hasta las milésimas sin necesidad de redondear. Incluso si nosotros redondeáramos, 2907 se queda en 6 y el 4 de aquí también se queda en 6. Entonces, digamos que son prácticamente exactos. Estamos utilizando la misma cantidad de particiones. Nuestra partición sigue siendo de 6, pero funciona mucho mejor. De alguna manera, estar trabajando con la regla de Simpson es más trabajo. Es en realidad una fórmula más complicada, pero nos asegura que vamos a manejar una mucho mejor aproximación. Ahora bien, esa mejor aproximación viene por lo que les comentaba hace rato. En realidad, lo que se hizo, en realidad viene desde Kepler, no es una fórmula que se haya inventado Simpson. Bueno, sí la inventó de alguna manera, la demostró, la dio a conocer ya así bien formal, pero en realidad el método de aproximar áreas mediante parábolas lo aplicaba a Kepler. Al parecer se le ocurrió al leer los escritos de Arquímedes. Si ustedes recuerdan, Arquímedes, de lo primerito que nosotros habíamos platicado, había calculado el área de una parábola. Entonces, el área de una parábola ya era algo bastante bien conocido. Era algo que ya se conocía desde unos 1800 años antes de Kepler, y se sabía bastante bien que se podían ir aproximando entonces algunas curvas mediante parábolas. Esa es la idea principal de este método: utilizar la curvatura a nuestro favor, en vez de estar haciendo aproximaciones mediante líneas rectas, que es como funciona la regla de Simpson, y de alguna manera un tanto peor todavía, lo que es la regla de la suma superior, la de la suma inferior, o la regla de la suma del punto medio, que esa de alguna manera funciona también bastante bien, porque lo que se excede a veces también lo compensa con lo que le falta.
Y bueno, estas son entonces, ahora sí, una disculpa nuevamente por esta es la forma como tendríamos que ir haciendo nuestra aproximación, alternando. Ay, perdón, uy, ya cerré esto. Déjenme volverlo a poner. Ya, no sé qué pasó. Pero entonces, alternando FDA y luego 4, 2, 4, 2, 4, 2 en los puntos intermedios de nuestra partición y terminando hasta la FDB. Y algo muy importante es esto de aquí. Tiene que ser entonces una suma par, precisamente para guardar esta alternancia. Comenzamos con FDA, terminamos con FDB y los puntos intermedios van 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 y al final 4. ¿Dudas? Profe, este tema no viene en el temario de cálculo aplicado junto con polinomio de Taylor y así. O ya no sé. Depende a veces también del profesor. Luego, la verdad es que el curso de cálculo aplicado, como son también muchísimos temas, sobre todo esa parte de lo que son todas las variantes de la regla del L'Hopital, el teorema del L'Hopital. Con ese tema ustedes van a calcular límites, pero no solamente límites, sino que integrales impropias con límites infinitos, por ejemplo, o que tengan alguna discontinuidad dentro del intervalo de integración y que en esa discontinuidad se vuelva infinita nuestra función. Entonces, son demasiados temas. Y bueno, ahorita teníamos esta clase y pues la verdad es que preferí que viéramos esto, porque a veces en cálculo aplicado no lo alcanzan a ver. Pero me parece que en el temario nuevo no estoy seguro de si viene o no, la verdad es que no lo he leído. Pero en el temario viejito sí viene lo que es integración numérica. Pero viene algo así como que también nada más una platicadita de lo que es integración numérica. La verdad es que yo no lo veo en cálculo aplicado. Y si no lo veo, creo que es porque no viene entonces. Creo que no viene. Voy a checarlo de nuevo, pero creo que no viene en el plan de estudios viejito. En el actual no sé si venga. Ese sí no lo he leído. Pero bueno, también hay otras cuestiones. No solamente está esta regla de Simpson. Esta a veces se le conoce regla de Simpson a tercios. Hay otra regla de Simpson que se supone que es a 8 tercios. Y esa sigue trabajando con tercios aquí al inicio, pero resulta que en la parte de adentro tiene todavía más sumandos. Entonces la idea es que ahí están haciendo todavía una mejor aproximación. Hay diferentes reglas de Simpson. La que yo les acabo de enseñar es, digamos, que la más sencillita de todas. Y la regla del trapecio, que es la que es conocida desde hace muchísimos años. Esa fue de las primeras reglas de integración numérica que tuvimos. Y como vieron, pues aún así funciona bastante bien. Nuestra aproximación salió de todas maneras bastante bien. Aunque bueno, esta de la regla de Simpson sale todavía mejor. Le ganamos un decimal. Pero pues sí cuesta más trabajo. ¿Dudas? Y en el examen, perdón, ¿va a venir en el examen alguna integral de estas, profesor? No sé. No sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que sí es que voy a tratar de buscarles algunos ejercicios donde más bien la idea es que implementen algún algoritmo de programación. Es decir, que lo programen, por ejemplo, en C++ o que lo programen en Python. Estaba checando, por ejemplo, el Larson. Me parece que el Larson trae por ahí un código, creo que está escrito en C++, donde pues a lo mejor nada más va a ser cuestión de copiar y pegar y que lo corran y que ustedes pongan ahí su función. Creo que la tienen que definir dentro de lo que es el código, la función, para que no haya ningún error al introducirla mediante lo que es la pantalla. Y lo único que les pide entonces el programa es determinar cuánto vale la n para la partición. Y la idea es que entonces ustedes hagan una comparación con una n pequeña, una n mediana, una n ya grande, por ejemplo, de 100,
en un intervalo igual, por ejemplo, de 2 a 5, de 2 a 6. Es decir, que hagan un refinamiento. Y se van a dar cuenta que en realidad, a pesar de que se tarda cada vez más nuestro algoritmo, porque tiene que hacer muchos más cálculos, en realidad no le ganamos más que unos 2 decimales. Entonces, dependiendo de dónde lo queramos usar, pues necesitamos entonces más precisión. Pero la verdad es que esta regla de Simpson es bastante precisa con números pequeños, lo cual es bastante bueno. Entonces, les digo, les voy a buscar una lista donde más bien tengan que implementar un código. Traten de hacerlo, ya sea en C++ o a lo mejor en Python. Voy a buscar alguno que esté en Python, que es el que ahorita está en boga, para que hagan algunos experimentos ustedes. No es tanto así como para que lo vayamos a hacer en algún examen, porque si se fijan, no es trabajo tan pesado, pero pues hay algunas otras cosas que vamos a evaluar aparte de esto. Por cierto, no crean que estoy ignorándolos. En el chat, por ahí en un mensaje privado, me preguntaron que cuándo les entrego las calificaciones del primer parcial. Ya las tengo. Nada más déjenme pasarlas a mi archivo de Excel y se las voy mandando una por una. Tengo las de los exámenes. Ustedes saben qué tal han entregado de tareas. Todavía no hago la recopilación de tareas. De hecho, esa generalmente la hago hasta el final, porque como ya lo estamos haciendo en Classroom, ya nada más le pido a Classroom que me haga una recopilación mediante una hojita de Excel de quienes entregaron. Yo voy revisando si realmente entregaron esas, pero se me hace un poco más fácil, pero lo hago hasta el final. Y entonces ya en estos días les voy entregando la calificación del primer parcial, del examen. Y la semana que viene les entrego la del segundo examen. También hago esto, se los comento ahorita, hago esto por lo siguiente. A veces cuando les doy la calificación del primer parcial, de repente se desaniman, como que ya no quieren, creen que ya no van a poder con el segundo, porque además es más complicado, o con el tercero, y de repente dejan de entrar. Entonces, desde hace ya algunos años he notado que si no les doy la calificación del primer parcial, como que todavía le siguen echando ganas. Pero luego se desaniman desde el primer parcial y dejan de echarle ganas y les va mal también en el segundo o hasta dejan de entrar. Entonces también fue una cuestión de eso, para que siguieran entrando en este segundo parcial. Y bueno, pues ahorita ya nada más nos quedan unas 4 o 5 semanas de clases. Yo esperaría que no se desanimen si es que les fue mal en los exámenes y que sigan entrando para que terminen el curso. Porque luego también el problema es que cuando quieren hacer el extra o hacen el ETS, pues se dan cuenta que los temas que les hicieron falta de ver aquí en el curso, pues también les están costando bastante trabajo. ¿Alguna duda de estos métodos? ¿O algo que quieran comentar antes de que nos desconectemos? Ya nos quedan unos 5 minutos. Eh, sí, sí. Bueno, para empezar, la verdad es que en una era ya tan computarizada, tan digitalizada, los métodos numéricos son incluso, me van a regañar algunos compañeros si llegan a escuchar esto, pero los métodos numéricos resultan ser incluso más importantes que los métodos algebraicos. Porque la verdad es que si se fijan aquí, esta integral ustedes ya la conocen. Esto a final de cuentas es quién. Si nosotros evaluamos, va a ser, y ya así directamente, esto es logaritmo natural de x evaluado en 2 y en 5. Es decir, esto va a ser igual a logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 2. O si lo quieren calcular así, utilizando propiedades de logaritmos, logaritmo natural de 5 medios. Entonces, hagan el cálculo, logaritmo natural de 5 medios, y van a ver que también van a llegar a 0.91629. La verdad es que incluso los logaritmos, no crean que las calculadoras traen ahí una función, una fórmula para calcular logaritmos. De hecho, lo hacen mediante estas integrales. Por eso es que son tan importantes estos métodos numéricos. Respondiendo brevemente entonces a la pregunta, estos métodos en realidad son los que están implementados en las calculadoras. Por ejemplo, Wolfram en realidad no hace la integral algebraica y hace la evaluación.
Incluso cuando ustedes le preguntan cuánto vale el logaritmo natural de tal, lo que hace es integrar desde un valor hasta ese otro valor, y eso lo vamos a ver la semana que viene mediante el teorema fundamental del cálculo, y que ya empecemos a definir lo que son las funciones trascendentes. Pero en realidad lo que hace son estas integrales y las hace mediante métodos numéricos. Los métodos numéricos son muy útiles y sobre todo ya en industria, por ejemplo, otra vez se me acaba, ya me acordé, método simplex. Busquen en internet lo que se llama así, método simplex. Lamentablemente, en álgebra lineal tendríamos que ver este método, porque este es un método que utiliza matrices y utiliza determinantes y utiliza sistemas de ecuaciones. Pero no lo vemos en álgebra lineal porque no tenemos tiempo. Nos hace falta mucho tiempo. Quisiéramos tener unas 6 horas para cada una de las clases, así como en la clase que tienen de matemáticas discretas. Si nosotros tuviéramos una hora más a la semana, o incluso yo me atrevería a decir que fueran media hora más a la semana, seguramente podríamos ver esto. Búsquenlo. Este método se utiliza mucho, por ejemplo, ahorita. A lo mejor no lo saben los ejecutivos de Amazon o los de Mercado Libre, pero se utiliza para trazar rutas de entrega. Entonces, ahorita en una era en la que también el comercio electrónico y las entregas desde la tienda a su casa son algo que se hace todos los días y por millones, este método simplex a lo mejor les ahorraría mucho dinero, porque lo que hace es tomar en cuenta el tiempo, el tráfico, el gasto de gasolina, hace muchas cosas, y si lo implementaran, pues a lo mejor lo harían en menos tiempo, se gastarían menos dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la vida real, el problema es ese, cuesta dinero. Ustedes si llegan a Amazon y les dicen, yo te voy a hacer un programa que te va a reducir el costo de las entregas en un 10%, Amazon seguramente los contrata. Y a lo mejor sería una implementación muy sencilla de este método simplex. Pero eso también ya depende de ustedes. Ahora sí que nosotros les damos las herramientas y ya ustedes ven cómo las utilizan. Y de verdad, este es un método. En SFEM hay 2 cursos de métodos numéricos, así se llaman. Y ven, por ejemplo, este método simplex, ven otros métodos, método de Newton para cálculo de raíces de polinomios, etcétera, etcétera. Y todo lo implementan en computadora. Es un curso bastante bonito. Búsquenlo. Seguramente les van a interesar estas aplicaciones. Además, en su curso de mates discretas están viendo grafos. Los grafos se utilizan para Google Maps. Así es como se trazan las rutas de menor distancia o de menor tiempo mediante grafos. O sea que sí hay aplicaciones, pero hay que buscarlas un poquito. Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces le dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes. Vamos a comenzar ya con otras integrales y con lo que es funciones trascendentes. Esperemos que nos vaya bien. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Luego. Nos vemos. Recording stopped.